Ok, habíamos visto entonces que déjenme ver. ¿Sí la ven ahí? Perdón. A ver, checar, es que no sé. Ok, bien, vamos a ver estructuras de proteínas, y dentro de las estructuras de las proteínas les había yo comentado que básicamente vamos a tener cuatro estructuras principales. Dentro de las estructuras principales que vamos a tener, entonces vamos a tener 4 tipos de estructuras, y dentro de esas estructuras vamos a hablar primero de la estructura primaria. Si ustedes pueden observar ahí en esa presentación que está ahí, perdón, tengo que tener abierta la otra porque me voy a perder en el orden en que está la otra. ¿Si alcanzan a ver ahí o está muy chiquita? Si la dejo así, ¿está bien para ustedes? ¿Se ve bien? Sí, ok. Bien, dentro de las estructuras vamos a tener entonces diferentes tipos de estructuras, vamos a tener diferentes niveles de organización de las proteínas, y lo que es importante aquí es nada más recordar que la estructura primaria es el orden en cual van a estar los aminoácidos. O sea, es la secuencia. La estructura secundaria hace referencia a las interacciones que tiene los aminoácidos con algunos, no el vecino inmediato, pero son vecinos próximos a los aminoácidos. La estructura terciaria básicamente está definida por puentes disulfuro. Está definida por puentes disulfuro. A ver, jóvenes, me aparecen aquí, somos 51. ¿Por qué somos 51? Es que, bueno, yo estoy desde... bueno, yo voy a salir desde el celular. Déjeme salgo. Ok. ¿Quién es, perdón? ¿Quién está hablando? Era Diego, maestra. ¿Diego? Ok. Maestra, yo también estoy desde 2 dispositivos. Es que la cámara de mi computadora no sirve, entonces la tengo en la cámara con el teléfono y en la computadora estoy viendo la presentación. Ok. Sí, bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar, y entonces vamos a ver Ay, entre tantas cosas abiertas en el escritorio me cuesta mucho trabajo. Tenemos entonces la estructura secundaria, que le decía que eran las interacciones entre aminoácidos próximos a cada aminoácido, y la estructura terciaria básicamente está definida por los puentes disulfuro, y es la que ya da el arreglo de la estructura bien fibroso, bien globular. Y finalmente, cuando nosotros tenemos más de un monómero en alguna proteína, a eso le vamos a llamar, si hay más de un monómero, entonces las interacciones que hay entre los monómeros da lugar a lo que se conoce como estructura cuaternaria, siempre y cuando las proteínas tengan más de un monómero. ¿Sí está claro? Si no hay más de un monómero, no va a haber estructura, no habría estructura cuaternaria. ¿Sí? Bien. Habíamos también comentado este es el orden. Este es lo que vamos a conocer como estructura primaria, es quién está al lado de quién. Si nosotros hablamos de que vamos a mandar secuenciar una proteína, ¿qué nos van a entregar cuando se mande secuenciar? Cuando se manda a secuenciar una proteína, nos entregan cuál es el orden de los aminoácidos, quién está al lado de quién. A eso se le llama secuenciación o estructura primaria de una proteína, ¿sí? Es quién es mi vecino inmediato de cada uno de los aminoácidos. Y eso es sumamente importante porque eso define las siguientes conformaciones de la proteína, y obviamente eso define
la actividad biológica. Es importante recordar, miren, cuando hablemos de que, ya les había comentado, cuando se pierda la estructura cuaternaria, terciaria o secundaria, escúchenme bien lo que les estoy diciendo, cuaternaria, terciaria o secundaria, vamos a hablar de desnaturalización de proteínas. Desnaturalización de proteínas. ¿Sí? Bien. Cuando rompamos la estructura primaria, ahí al romper la estructura primaria, el término es diferente, jóvenes. Se dice que es vamos a hablar de hidrólisis proteica, no es desnaturalización. Ahí ya hablaríamos de hidrólisis proteica, ¿sí? De hidrólisis proteica, ¿está claro? Ok. Maestra, ¿puede repetir rapidísimo eso? Es que se me detuvo el internet. Lo de la estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, por favor. A ver, estructura. Perder estructura cuaternaria, terciaria y secundaria, hablamos de desnaturalización, ¿sí? Pero si perdemos la estructura primaria, o sea, lo que nada más quiero que recuerden es, tenemos que mantener la estructura primaria. Ese es el requisito para hablar de desnaturalización, mantener la estructura primaria, ¿sí? Ok. Siguiente. Ahora, cuando nosotros hablemos de perder la estructura primaria, hablamos de hidrólisis proteica. Hablar de hidrólisis proteica, eso ya cuando perdemos la estructura primaria ya no es desnaturalización. Hablamos de hidrólisis de proteínas. Es muy común, jóvenes, muy común que se refieran, cuando hablamos de esto es muy común que se refieran a desnaturalización. Cuando estamos hablando de hidrólisis, esos términos están mal empleados, o al revés, o que hablen de hidrólisis cuando estamos hablando de desnaturalización. Es importante, nada más que recuerden esto, la estructura primaria, o sea, cualquiera de las, o sea, lo hidrólisis es lo peor que le puede pasar a una proteína. Porque cuando hablemos de desnaturalizaciones, puede ser, habría posibilidades de que la proteína regenere o sea, por ejemplo, perdió la estructura cuaternaria, o perdió la terciaria, o perdió la secundaria, pero quedó en la primaria. Hay posibilidades que, dependiendo de hasta dónde llegó el daño, hay posibilidades de que podamos recuperar a la proteína. ¿Qué significa eso? Que recuperemos las otras estructuras. Una vez hidrolizado, eso ya es, o sea, el daño ya es muy severo. ¿Sí está claro? Y ya no hay posibilidades de recuperar ninguna actividad. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Entienden esa parte? Ok. Entonces, vamos a hablar de estructura primaria y vean ustedes qué es lo que aquí vamos a ver. Aquí está cómo se arregla la proteína. Hace una especie como de glóbulo, se enrolla, hace un glóbulo, y estos glóbulos, es importante, la mayoría de las proteínas en la naturaleza son proteínas globulares. La mayoría de las proteínas en la naturaleza y hacen eso justamente como que engloban, se enrollan, y es importante que se enrollen, que es importante que hagan ese enrollamiento porque esto es lo que da origen a la actividad biológica. Si nosotros desdoblamos esa proteína, perdemos la actividad biológica. ¿Sí está claro? Ese enrollamiento de esa proteína va a ser importante porque es el enrollamiento que nosotros necesitamos para poder mantener la actividad biológica. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Esa es la estructura terciaria, maestra. Bien, entonces, vamos a tener la estructura secundaria. Entonces, si quieren anotar las estructuras secundarias, ¿de qué es el resultado?
Básicamente es el resultado ya de las interacciones que yo les comentaba, que son las interacciones entre un aminoácido y sus vecinos, no el inmediato, sus vecinos. Y las estructuras que vamos a encontrar en la secundaria van a ser las alfas hélices y las hojas betas. Y eso va a empezar a conferirle ya propiedades diferentes a la proteína. Empezamos ya a darle forma a la proteína. Si quieren anotar básicamente cuáles son las características de manera general, por favor. ¿Va a mandar esas diapositivas, maestro? Sí, se las voy a mandar. Nada más es que les quede claro cuál es la función. ¿Sí? ¿Sí está claro? Bien, con esto, ¿cuáles van a ser las estructuras que vamos a encontrar en la estructura secundaria? La alfa hélice y la hoja beta. ¿Sí? Ok. Y vamos a empezar, me voy a regresar a la estructura secundaria. Vean ustedes, vean ustedes ahí esa estructura. Vean ustedes el doblamiento de la estructura roja. ¿Sí? Ese doblamiento es lo que se conoce como alfa hélice. ¿Sí? El enrollamiento ese que tiene, bueno, ustedes lo pueden ver, así como lo es la famosa alfa hélice. ¿Sí? Ok, vean ustedes aquí, vean estas flechas en azul. Estas flechas en azul son interacciones, son láminas, le llaman. Esas son lo que se conoce como láminas beta. Disculpe, maestra. Perdón, pasa un tren cerca de mi casa y de repente a veces hay trenes más candelosos que otros. Cuando apague el volumen es porque de todas maneras, aunque hable, no me van a escuchar. Entonces, espero que pase como que la parte más ruidosa para volver a encender el volumen. Ok, vamos a tener entonces la hoja beta, es lo que está en azul. Son los dos tipos de estructuras que vamos a encontrar, son los dos tipos de estructura que vamos a encontrar en la naturaleza. Alfa hélice y hojas betas. Vean ustedes ahí lo que está en blanco. Lo que está en blanco son los giros que de repente tiene que hacer la proteína para poderse acomodar y dar origen a la siguiente estructura. Esos giros originalmente se pensaba que no tenía ninguna función, que solamente era como para darle la forma a la proteína, ¿sí? O sea, originalmente se pensaba que no había ninguna función de esos giros. Ahora se sabe que incluso algunas actividades biológicas pueden llegar a estar hasta en los giros. O sea, en estas partes de la proteína, esos son los giros, esto que está en blanco. Aquí, si ustedes pueden observar, en realidad no tiene ni tiene estructura alfa hélice ni tiene estructura hoja beta. Entonces, tan era así que decir, pues eso nada más sirvió, se pensaba que nada más servía para que la proteína ¿cómo se dice? Se enrollara. Entonces, ahora adquiriera la conformación. Ahora se sabe que no, que en realidad algunas proteínas, esos giros que presentan ahí, esos giros
pueden ser la parte más importante de actividad biológica de la proteína y que en realidad hizo ese giro para adquirir esa conformación porque es la que necesitaba para poder presentar la actividad. ¿Sí me entienden? ¿Sí se aclara esa parte? Sí. Ok, bien. Vamos a ver, por ejemplo, habíamos ya también comentado qué características tenía. Me voy a regresar un poquito antes de pasar a lo que era la estructura primaria. Les decía que estoy usando esta presentación que no es la que normalmente uso para dar clases y que les pido una disculpa porque a lo mejor esta presentación no está en orden, pero trae muchas imágenes que la otra no traía y que sí es importante para que puedan entender el tema. Habíamos comentado la clase pasada las características de las características del enlace. ¿Recuerdan ustedes? Sí lo comentamos en clase, ¿verdad? ¿Sí lo vimos en clase? Sí. Ok. Vimos que los enlaces tienen una longitud, lo habían anotado en clase, ¿recuerdan? Que tienen una longitud y también vimos que hay una característica del enlace peptídico. ¿Recuerdan cuál era? Es rígido. Que es muy rígido. ¿Y esa rigidez a qué se debía? A la rotación. De doble enlace y a la corta longitud que tiene. A lo corto que está, la longitud del enlace, pero que además tiene qué características. ¿Qué características presenta ese enlace peptídico? Que presenta resonancia. Que tiene características que se comporta como si fuera doble enlace. Entonces es un enlace demasiado rígido. Pero el resto de los enlaces sí pueden girar. Y que esos giros van a ser sumamente importantes porque, fíjense bien, aquí puede estar alanina. Alanina, si está unido a glicina, va a tener un ángulo de giro. Si está unido a alanina a ácido glutámico, va a tener otro ángulo de giro. Entonces, dependiendo quién esté al lado, son los ángulos de giro que van a adquirir las proteínas. O sea, ¿de quién depende? De mis vecinos. Entonces, cada vecino tiene un ángulo de giro diferente. ¿Sí vamos bien? Ok. ¿Dudas hasta aquí? Ahora sí. ¿Por qué es importante? Entonces vimos con ustedes, perdón, me confundo porque acuérdense que tengo ahorita como 20,000 grupos, no supe quién fue quién, pero sí vimos lo que era phi y lo que era psi, ¿verdad? Sí lo checamos con ustedes. Sí. Ok, bien. Ahora, ¿para qué me va a servir ese phi y para qué me va a servir ese psi? Ahorita lo vamos a ver, primero vamos a ver las características. Y vamos a ver entonces que dentro de las estructuras secundarias vamos a encontrar alfa hélices. Dentro de esas alfa hélices dice que la alfa hélice, cada vuelta está compuesta alrededor de 3.6 residuos de aminoácidos. Cada vuelta está compuesta más o menos por 3.6 residuos de aminoácidos. ¿Sí? Y entonces los grupos R van a estar viendo hacia afuera. Los grupos R de los aminoácidos van a estar viendo hacia afuera. Esas son las características de la alfa hélice. Les comenté también la clase pasada que lo que es importante de la alfa hélice es jóvenes, les quiero comentar, perdón, antes de seguir la clase, anoche me bajó muchísimo la presión, ya tenía un ratito, por mi edad se supone que debería ser hipertensa, pero me bajó mucho la presión, la tenía en 45, me sentía súper mal y creo que la tengo todavía muy, muy baja. Entonces, como que de repente siento como si me fuera a desmayar. Les quiero avisar, por si de repente sienten que corto, es porque algo está pasando, no me siento muy bien. Entonces, tengo muchísimo trabajo y me he desvelado mucho. Llevo muy pocas horas, que he dormido muy pocas horas durante estos últimos días y yo creo que eso se debe. Pero, por ejemplo, ahorita tengo como lapsos de que me siento muy mal. Entonces, pues normalmente cuando me baja la presión, sí, me he desmayado 2, 3 veces cuando me baja mucho la presión. Entonces les quiero avisar porque si de repente cortó, es por eso, ¿sí?
no me siento bien, entonces les quiero avisar. Entonces me alarmé mucho porque anoche le digo que me llegó a 45. Entonces, y ahorita no me siento nada bien. Les quiero comentar, por favor, para que, si corto, es que ya se acabó la clase y nos vemos el miércoles de la próxima semana. ¿Sí? Ok, fíjense bien las características. Entonces, por giro va a haber, está constituida la alfa hélice por 3.6 aminoácidos. Los grupos R los tiene que poner hacia la parte de afuera y vamos a ver a ver, déjenme ver si encuentro una estructura del alfa hélice. Miren, queda más o menos así. Si la ven, queda un hueco en medio. Queda un hueco en medio y hacia afuera deben de quedar los grupos R. Quedan hacia afuera viendo los grupos R. Aquí están las diferentes formas de representar la alfa hélice. Entonces, ¿qué va a ser lo importante? Pueden checar esto que está aquí de manera punteada. Esto que está aquí de manera punteada son los puentes de hidrógeno. Son los puentes de hidrógeno que se dan entre el grupo carbonilo de un enlace peptídico y el grupo amino de un enlace peptídico más abajo. Entonces son los puentes de hidrógeno que estabilizan a la alfa hélice. Entonces ustedes aquí nos están marcando los puentes de hidrógeno en líneas punteadas. Estos son los puentes de hidrógeno y son muy importantes porque son los que estabilizan la alfa hélice. ¿Sí? Bien, vamos a tener entonces, nuevamente recordando que va a haber giros. Estos giros están definidos, nada más recordando, me dicen qué símbolo era este. ¿Cómo nos vamos a referir a este? Fi. Fi, ¿y este? Sí. Sí. Fíjense bien, Fi entre quién y quién se da, entre el grupo amino y el grupo carbono alfa, ¿sí? El grupo amino del enlace peptídico y el carbono alfa. ¿Sí vamos bien? Sí, entre el carbono alfa y el grupo carbonilo del siguiente enlace peptídico. Entonces, vean ustedes aquí les dice, si nosotros vemos como si viéramos arriba la proteína, vean los giros que se dan, vean cómo aparecen los giros, ¿sí? Y entonces, ¿de qué depende del giro? Va a depender, por ejemplo, nuevamente recordándolo, este puede ser metionina, y si la que está aquí es alanina, va a tener un giro diferente a que si estuviera glicina, a que si estuviera tirosina. Y entonces, cada una, entonces para poder saber, no todos los aminoácidos tienen la misma probabilidad de poder formar alfa hélices. Hay aminoácidos que favorecen la formación de las alfa hélices, ¿sí? Ok, entonces va a ser importante los ángulos phi y los ángulos psi. Les dice que entonces aquí tenemos 3.6 residuos por cada vuelta y vamos a ir, bueno, ¿y para qué nos va a servir esta información o de qué, perdón, antes de pasar a eso, vamos a ver lo que es una lámina beta. En una lámina beta, ¿qué es lo que sucede? En vez de formar estos giros, va a formar láminas como su nombre lo indica y lo vimos la clase pasada. La clase pasada vimos que una lámina beta es el acomodo como si fuera una cadena sobre la otra, un pedazo de cadena de la proteína sobre otro pedazo de cadena. Acuérdense que nosotros arrancamos la proteína siempre a partir del grupo amino. Arrancamos a partir del grupo amino y terminamos con el grupo carboxilo. Entonces, quedamos que si nosotros tenemos, me voy a regresar a la imagen esta que vimos hace un momento y vean ustedes aquí. Aquí nosotros nosotros tenemos que identificar cuál es el origen de la proteína, en dónde está la punta de la proteína. Vamos a suponer que aquí empieza la punta de la proteína. Bueno, que aquí empieza la punta de la proteína. Vamos a suponer. Este es el grupo alfa-amino. Y entonces tendríamos que seguir cómo va la proteína. Y entonces aquí no está muy claro, aquí va. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que va aquí. Aquí sería amino, acá es carboxilo. Aquí es amino y acá es carboxilo.
Si se acomoda así, aquí es amino y aquí es carboxilo, aquí es amino y acá es carboxilo. A la hora de acomodarse las láminas, ¿en qué sentido quedan? ¿Como paralelas o antiparalelas? ¿Recuerdan ese término? ¿Cómo sería esta? Antiparalela. Ok, nos vamos a ir a lo que habíamos visto la clase pasada. Entonces, las láminas betas van a ser, creo que abrí una presentación que ni siquiera era la completa, pero vamos a tener que las láminas, vamos a tenerlas en forma paralela y en forma antiparalela. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando estén antiparalelas significa que están en el sentido contrario. Eso significa de amino a carboxilo se une una que va a ir de amino aquí a carboxilo hacia acá. ¿Sí está claro? Como aquí está. De amino a carboxilo se une con una que va aquí, de amino a carboxilo. Está en sentido contrario. Esa sería una lámina antiparalela. ¿Sí? Cuando va en el mismo sentido sería una lámina paralela. Me voy a pasar a la presentación original que compartí con ustedes y déjenme checar dónde está. Maestra, yo no entendí bien. Okay. Me voy a ir, por eso quiero verla. Aquí está. O sea, cuando nosotros empecemos la proteína, a la hora de empezar, perdón, ¿sí la estoy compartiendo, jóvenes? No, en este momento no sé. ¿Esta o sea, no estoy compartiendo ahorita? No. Okay. NF. ¿Cuál era? Ok. Miren, por ejemplo, esta. ¿Y ahora sí la ven? ¿Ven la presentación? Sí. Okay. ¿Qué les dice aquí? ¿Qué cosa ven aquí? Aquí es, siempre la proteína empieza con grupos amino. Acuérdense que el amino, el que se deja, el primer aminoácido es el grupo amino libre. Entonces tenemos aquí un grupo amino libre. Entonces tenemos un grupo amino libre y va en este sentido. Y empieza, y aquí sería, termina con el grupo carboxilo. Da el giro y aquí empezaría con grupo amino y termina con grupo carboxilo. ¿Sí, más o menos, para todos? Ok. Vamos a ver esta proteína. ¿Aquí con qué empezaría? Con un grupo amino libre. ¿Aquí qué es? Carboxilo. Carboxilo. Y siempre el inicio de la flecha sería amino y termina con el carboxilo. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ahora sí. Puede ser que la proteína se acomode de tal manera que pueda quedar así. Una cadena de grupo amino a grupo carboxilo va a interaccionar con otra cadena de grupo amino a grupo carboxilo, pero va en sentido inverso. ¿Sí está claro? Ahora sí, si interaccionan estas dos cadenas, acuérdense que el inicio de la cadena es amino, el fin de la cadena es carboxilo. Cuando estas dos interaccionan, están en sentido opuesto. Y entonces, ¿por qué en sentido opuesto? Porque aquí está el grupo carboxilo y va a interaccionar con el del grupo amino de aquí. Inicio. En este caso se dice que estamos hablando de hojas beta antiparalelas. ¿Sí? Cuando nosotros vemos un arreglo de hojas beta que van entre dos segmentos que quedaron exactamente en el mismo sentido, amino-carboxilo reacciona con otro segmento que va de amino-carboxilo, estamos diciendo que es una hoja beta paralela. ¿Sí? ¿Ahora sí les queda claro? ¿Alguien no entendió? Siempre el inicio de la flecha es amino, el fin de la flecha, ¿qué cosa es? Carboxilo. Inicio amino, fin de la flecha, carboxilo. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver aquí. Aquí tenemos hoja beta paralela y hoja beta antiparalela. Aquí va cómo reacciona una hoja con la otra a través de puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno, ¿entre quién y quién se dan? Entre el grupo carbonilo de un enlace peptídico y el grupo amino de la cadena adjunta,
Entonces, vean ustedes el ángulo que forman los puentes de hidrógeno dependiendo qué tipo de cadena sea. Si es una hoja beta paralela o si es una hoja beta antiparalela. ¿Sí? Y les dice que si queda así, el ángulo recto da una mayor estabilidad. O sea, cuando es una hoja beta antiparalela, la hoja beta antiparalela, debido al ángulo que forman los puentes de hidrógeno, es una hoja beta mucho más estable que la hoja beta paralela. ¿Qué otra característica tiene? Pueden observar ustedes aquí. Vean lo siguiente. Este aminoácido tiene va a tener un grupo R viendo hacia, las cadenas laterales se van a ir alternando. La del primer aminoácido hacia adentro, la del siguiente aminoácido hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, y esas se van a ir alternando los grupos R's. Entonces, vamos a tener ese acomodo y vamos a tener entonces hoja beta paralela y hoja beta antiparalela. Entonces son las dos estructuras que vamos a encontrar y aquí, por ejemplo, vean ustedes aquí empieza y sería grupo, aquí el extremo, ¿cuál sería? Cuando arranca la proteína, alfa-amino. ¿Con qué termina? Con un carboxilo. ¿Qué diríamos que aquí es un qué? ¿Cómo le llamaríamos a esto blanco? Un giro. Un giro y va a dar origen a qué estructura. La lámina beta. Alfa-hélice. Luego giro y hoja beta. Pero la hoja beta, ¿entre quién y quién se forma? Nuevamente, para que sea hoja beta paralela o antiparalela, tiene que haber dos fragmentos de proteínas, o sea, dos hojas, para que se pueda formar la hoja beta. Una sola no puede hacerlo. ¿Sí? Tiene que haber siempre dos flechas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces aquí tenemos hoja beta, ¿qué sentido sería? Esta que está aquí, el ejemplo que está aquí. Paralela. Y estas antiparalelas. ¿Sí? Y entonces tenemos, esas son las estructuras secundarias, la lámina beta antiparalela que quedamos, que es la que tiene los puentes de hidrógeno. Vean ustedes aquí, tiene puentes de hidrógeno, dice que los tiene, ¿entre quién y quién se dan los puentes de hidrógeno? Se da entre una cadena y la otra cadena. La otra cadena entre el grupo carbonilo del enlace peptídico y el grupo amino de la otra cadena y al revés. ¿Sí? Grupo amino de una cadena y grupo carbonilo de la otra. Y es como ese es lo que va a estabilizar a la hoja beta. Vamos a tener entonces, les dice que la probabilidad va a depender de quiénes sean los aminoácidos, quién esté al lado de quién. Quién esté al lado de quién, eso nos va a indicar qué probabilidad hay de formar una estructura o de formarla. ¿Quién define eso? Los ángulos phi y los ángulos psi. Es lo que define qué estructura vamos a formar. Y vamos a ver entonces lo que se conoce como la gráfica de Ramachandran. Me ponen atención, por favor. Y entonces dice aquí que vamos a tener una gráfica que nos va a permitir poder decir, por ejemplo, ¿cómo le hacen los software? Ustedes le meten la información a un software y le dicen, esta es mi secuencia de aminoácidos, dame mi conformación y me va a dar esto, ¿no? Me va a dar algo así. ¿Cómo supo ese software calcular esto? ¿Cómo sabe? Lo hace a través de la gráfica de Ramachandran. ¿Sí viene aquí o no sé si viene el nombre? Aquí está abajo, ¿sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Ok. ¿Qué gráfica con qué? Sí, con phi. ¿Cómo le hace? Entonces dice, tengo alanina, vamos a ver la secuencia de un aminoácido, de una proteína. Dice, empecé con metionina. Al lado de metionina está lisina. Vamos a suponer, al lado de metionina está lisina.
Y entonces ya se sabe que entre metionina y lisina, ¿qué ángulo vamos a formar? ¿Qué ángulo psi vamos a tener? Y entonces graficamos el puntito. ¿Qué ángulo me da? ¿Sí está claro? Y entonces vamos a suponer, jóvenes, que me dio entre phi un ángulo alrededor de aquí. ¿Sí? Y entonces luego dice, después de alanina sigue tirosina. Entre alanina y tirosina se forma un ángulo de phi de este valor, alrededor, por ejemplo, de menos 70 o alrededor de menos 60 y un ángulo psi, y volvemos a graficar y volvimos a caer aquí. Y entonces vamos cayendo aquí, nos dice que entonces todos esos aminoácidos que están ahí tienen una conformación alfa hélice. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué problema vamos a tener? O sea, no problema. ¿Qué va a suceder? Que de repente ya llega un punto donde a lo mejor el ángulo que me dio cayó aquí o me cayó acá. Y entonces me está diciendo que ni tiene alfa hélice ni tiene hoja beta. O sea, si cae aquí, cae en esta zona, en estas nubes que están acá, ni tiene alfa hélice ni tiene hoja beta. Estamos hablando que básicamente son giros. Pero luego de repente empiezo a observar que en el aminoácido número 60, la relación entre estos dos ángulos me cae aquí, el siguiente aminoácido me cae aquí y así. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estructura tengo? Hoja beta. ¿Sí? Para eso sirve la gráfica de Ramachandran. Y entonces acá les dice más o menos, les decía aquí, miren, acá venía, en una de las diapositivas les dice que más o menos cuando la relación de menos 119 y menos 113 es muy probable que si da ángulos alrededor de esos valores, seguramente va a ser una hoja beta. Que si da estos valores va a ser una hoja beta antiparalela. ¿Sí? O sea, ya se sabe que más o menos si dan esos ángulos, esos son los valores, esa es la estructura que vamos a encontrar, o bien paralela o bien antiparalela. ¿Sí vamos bien, jóvenes? ¿Tienen dudas hasta aquí de cómo se interpreta este gráfico? Ok. Seguimos, entonces podemos seguir. Estamos entonces en las hojas, en las estructuras secundarias. Entonces vimos qué definen las estructuras primarias. ¿Quiénes quedamos que definen la estructura primaria o quién define la estructura primaria? La secuencia de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos. ¿Quién define la estructura secundaria? Las interacciones entre los aminoácidos. Ok. ¿Quiénes son las estructuras secundarias que vamos a encontrar en la naturaleza? Alfa hélice y alfa hélice. La hoja beta, ¿sí? La hoja beta paralela u hoja beta antiparalela, ¿sí? Esteban, ¿quién es la más estable? La hoja beta antiparalela. La hoja beta antiparalela, ok. Vamos a ver ahora la estructura, ¿les queda claro ahora? ¿Les queda claro para qué sirve la gráfica de Ramachandran? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí? Más o menos. Ok. Sí. Fíjense bien, los giros, va a haber diferentes tipos de giros. Y les dice que le vamos a llamar, son estructuras poco definidas, afecta más o menos el 50% de los residuos. Y entonces les dice que vamos a hablar giro beta-beta, giro alfa-alfa, alfa-beta, ¿cómo sabemos si es beta-alfa o alfa-beta? Porque va a depender quién está primero y a quién está conectado. Si lo primero que hay es una estructura alfa, le vamos a llamar giro alfa-beta, ¿sí? ¿Sí? O vamos a llamarle giro beta-alfa. Y vean lo que dice al final. ¿Qué función tienen? Dinámicos. ¿Qué les dice ahí?
esos giros que originalmente se pensaban que para lo único que servía era para poderle dar giro justamente a la estructura, en realidad ahora se sabe que tienen actividades biológicas sumamente importantes. Por ejemplo, esos giros suelen conformar centros activos de enzimas, por ejemplo, o los centros que unen ligandos. ¿Sí? ¿Sí está claro esa parte? Sí, todo bien. Maestro, ¿a qué se refiere Ok. con centros activos y ligandos? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con los centros activos y los Ok, ligandos? centros activos se refiere a o sea, más adelante vamos a ver, centros activos son referidos a una parte importante de la enzima, es el centro donde se va a llevar a cabo la unión con el sustrato de la enzima. Unión de ligandos, ¿qué significa eso? Por ejemplo, muchas proteínas son, vamos a un ejemplo. Las proteínas de membrana cuando reciben una hormona, necesitan la hormona, muchas veces ni siquiera llega a entrar a la célula. Va a quedar esa hormona, llega y se une a la proteína de membrana. Se une a la proteína de membrana que está en llega la hormona, se une a la proteína de membrana. La proteína de membrana sufre cambios conformacionales, manda señales para llevar a cabo actividades biológicas, metabólicas. Se tiene que unir esa hormona a un sitio específico de la proteína. No puede llegar y unirse a cualquier parte de la proteína. Hay un segmento nada más de la proteína donde va a llegar y se va a unir esa hormona. Puede ser hormona, puede ser un carbohidrato, puede ser lo que sea. A eso se le llama centro de unión de ligandos. ¿Sí? O sea, no es que llegue y se una a cualquier cosa, sino que tiene que unirse a un segmento específico. ¿Sí? ¿Sí, Carlos Emilio? ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok. Bien. Entonces tenemos aquí, si va en este orden, Carlos, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo dirías? ¿Qué giro es? Beta alfa. Beta alfa. ¿Sí? Va en giro beta alfa. En este caso, Esteban, ¿cuál sería el rojo? Beta, beta. Beta, beta. Carla. ¿El que sigue? ¿Qué giro es? Carla, Judith. Carla, ¿me escuchas? Carla, ¿me escuchas? ¿Nos puedes decir qué giro es el amarillo? Clemente, ¿me escuchas tú? Carla, Claro. ¿me escuchas o no? ¿Qué es lo que está pasando, jóvenes? Ok. Hay problemas con su micrófono. Ok, tenemos entonces hoja beta, beta. Y entonces ahora vamos a ver superestructuras secundarias. Quiero que lean, por favor. Clemente, ¿qué estás haciendo? Que te estás riendo, Clemente. Estoy leyendo la diapositiva, nada más que ya se está poniendo más complejo, por eso me río. O sea, ¿eres muy sonriente, Clemente? Claro, por cada clase me regaña, pues sí, soy muy sonriente. O sea, no sé exactamente qué estás haciendo. A ver, lean lo que dice ahí, por favor. Y me van a decir que interpretan. ¿Sí? Lean, por favor. Déjenme ir por el aparato para medirme la presión. Pero quiero que lean lo que está ahí en la diapositiva, por favor. ¿Sí está claro? Me leen y me dicen qué cosa interpretan de esa información que está ahí en la diapositiva.
pueden decir qué entendieron? Maestra, ¿segura que se siente bien? ¿No quiere que mejor o sea, ya el próximo miércoles arrancamos rápido y hacemos todo rápido, pero voy a ya para que checarme, se vayan, que tengo, se descansaron? es que tengo muchas ganas de vomitar, o sea, tengo muchas. Desayune, maestra. Ya siento que los vomito, jóvenes. Ya no se sienta mal. Maestra, si Pues quiere miren, descansar, si gusta. falta descansar. Quiere ya media descansar, no sé. hora, no hay Ya problema. le dejamos Si así. quiere, después Permítame, recuperamos la déjenme checo y clase, ahorita sí. vemos. A ver, nada más vemos y me dicen qué cosa entendieron, por favor. Pues que, o sea, Pues combinaciones, pero entre estructuras secundarias, pero me Ok. imagino que pues no llegan a ser terciarias, o sea, se quedan siendo secundarias. Ok, pero y que son combinaciones, pero qué cosa, o sea, y qué con eso, o sea, esas combinaciones, ¿por qué son importantes? Porque conservan su secuencia y la estructura. Pero en realidad es una combinación que ¿cuál es la relevancia de la combinación? Que ya como tienen ciertos patrones de giro, se puede como predecir la existencia de otras similares. Ajá, pero, o sea, lean el último párrafo, ¿qué les dice? Que cumplen una función concreta. Función y O sea- estructura concreta, sí. ¿Cómo? Lo que mencionaba mi compañera, función y estructura concreta. Ok, eso es lo importante. En realidad es un arreglo que está asociado a ¿qué? A una función concreta, ¿sí? Miren, por ejemplo, cuando a lo mejor de repente ustedes más adelante, cuando sigan en esto, van a escuchar lo siguiente. Van a escuchar que de repente se diga, esta proteína, vamos a suponer, la proteína con la que estoy trabajando se llama, vamos a suponer, Carras, ¿sí? Y vamos a decir que tiene el motivo de Jun. ¿Qué entendieron? que se repiten ciertas estructuras secundarias. O... Ajá. ¿Y qué significa? Que Carras tiene ¿qué? Una función. O sea, Comprende las Carras funciones. tiene un segmento de qué. O sea, ahora sí, explíquenmelo ya con la información que ustedes tienen. De giros ya como específicos. Pero no serían giros. ¿Qué serían? Motivos. Ajá, por eso. ¿Pero qué significan motivos? Funciones. Una superestructura ya establecida. A ver, si yo les digo, a ver, Carras tiene el motivo, tiene un motivo, tiene un motivo de Jun. ¿Qué entiendo? Podría ser. Que en una parte de su estructura cumple la función del motivo de Carras. No sé. O sea, a ver, ¿cómo lo, ajá, ¿alguien más? Que tal vez sea una estructura mixta. No. Que el Carras en su estructura tiene una parte que es el motivo de Jun. Que el motivo de Jun es la superestructura que debe de cumplir cierta función específica dentro de la proteína del Carras. Ok. Pero es que o sea, quiero que me lo explique como si yo no entendiera qué cosa es un motivo. O sea, quiero que me lo Es un explique. elemento. ¿El motivo va a predecir la función y la estructura concreta de esa proteína? A ver, sí, pero ¿qué significa un motivo? A ver, un motivo, jóvenes, es un pedacito de la proteína nada más. O sea, un motivo es una combinación de estructuras secundarias. Vean ustedes, es un motivo, el hélice, loop, hélice, o sea, hélice, giro, o bueno, hélice, loop, hélice. Este es un pedacito de la proteína, ¿sí?
este pedacito de la proteína, exactamente el mismo lo tiene Carras y lo tiene Jun. Exactamente el mismo pedazo, lo tiene Carras y lo tiene Jun. Es la misma secuencia, ¿sí? ¿Por qué le voy a llamar motivo? Porque es una combinación de estructuras, pero es la misma secuencia. ¿Qué función tienen Carras y qué función tienen Jun? La misma función. La misma La función. misma función. ¿Sí está claro? Tienen la misma función. Creo que sí medio me desestabilicé, o sea, tengo la presión, o sea, se me subió la presión alta y tengo bien baja la presión baja, o sea, estoy media, o sea, se me fue para arriba la presión, ahora la presión alta, y tengo muy baja la baja, entonces no sé, ¿eso qué significa? Creo que se vaya a descansar. Que se vaya a descansar y desayunar. Saludos primero, maestro. Que me vaya a descansar. O sea, es que se me fue, ahora estoy hipertensa y estoy... O sea, podemos recuperar, nada más pues falta media hora de clase, nos podemos recuperar pues en otro momento, pues vamos bien, no se preocupe. Sí, a ver, hasta aquí le podríamos dejar, pero a ver, nuevamente, ¿les queda claro esto? A ver, me voy a regresar nada más rápidamente a una estructura. Miren, por ejemplo, es que aquí les pone estructuras muy simples, pero, por ejemplo, vamos a ver de algunas de las que habíamos visto, pues creo que ni viene en esta presentación, pero de las estructuras que habíamos visto es un pedazo de estructura, pero ese pedazo de estructura, aquí, esta, por ejemplo, a lo mejor aquí un motivo, pero hay motivos que ya están establecidos. Para que sea motivo tiene que tener nada más estas combinaciones. Por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, así, alfa hélice, giro y beta, a lo mejor podría ser un motivo. ¿Cuál es el requisito para que sea motivo? Que tiene que estar dentro de las combinaciones que me señalan los motivos, pero que además debe de tener una función específica, ¿sí? Ahora, me voy a ir, es nada más un pedazo de mi proteína, me voy a ir a cuáles motivos están ya, o sea, los motivos ya están establecidos. Los motivos son los siguientes y aquí vienen, ¿sí? Aquí dice, los motivos, hay un motivo que se llama, y viene aquí, el A, se llama horquilla. Hay un motivo que debe de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 láminas beta. Hay un motivo que fíjense bien cómo se acomoda. Si ustedes pueden observar, tiene 2 giros acá abajo. Ese se le llama guarda griega. O sea, ya están previamente identificados y ya están previamente establecidos quiénes son. O sea, no significa que yo define y diga, se me antoja que sea un motivo. No. Ya los motivos previamente ya se establecieron cuáles son. ¿Cuál es la estructura secundaria que tienen que respetar? ¿Sí está claro? O me faltan aquí algunas, me faltan algunas estructuras que están acá completas. Estos son los motivos que se han encontrado en la naturaleza. ¿Sí vamos bien? ¿Cuál es el requisito para llamarle motivo? Fíjense bien, el requisito para llamarle motivo tiene que ser una combinación de estructuras secundarias, Bueno, aquí miren, vemos otra vez. Aquí está la que son varias cadenas, que es la que venía acá en esta imagen, que es esta que está aquí, que se le llama la lámina. La lámina es esa que está aquí. Aquí está la otra, la griega, y tiene que ser, siempre tiene que llevar esta combinación de estructuras, y a eso se le conoce como superestructuras secundarias. ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alrededor de cuántos aminoácidos debe de tener? Alrededor de 150 aminoácidos.
¿sí? Debe estar conformada más o menos alrededor de 150 aminoácidos. Eso es un motivo. ¿Les queda claro lo que significa un motivo, jóvenes? ¿Sí? Ok, lo podríamos dejar hasta aquí. Nos veríamos el día miércoles de la próxima semana, por favor. Claro, descansen. Listo, maestra. Estén muy bien, jóvenes.